zona del jonrón trae para todos ustedes los postjuegos de toda la postemporada de la Major League Baseball, la serie de comodines, serie divisional, serie de campeonatos y la serie mundial. Quédate con nosotros aquí en la zona del home run. Quique y Oscar llevan a Dodgers a la serie de campeonatos cuadrangulares del boricua Quique Hernández y del dominicano Oscar Hernández. Dieron a Dodgers la victoria sobre los Padres y el boleto a la serie de campeonato de la Liga Nacional para enfrentarse a los Mets. Así que bueno, gente, ya lo saben, gente, traemos hoy todo lo que es el postjuego de este gran juego entre los Dodgers de Los Ángeles y los San Diego Padres. Increíblemente, gente, los Dodgers de Los Ángeles se llevan esta victoria, una victoria increíble. Aquí estamos viendo más o menos cómo están celebrando y lo están celebrando en grande. Ellos están celebrando ahorita, están celebrando completamente y la verdad que estamos muy contentos por los Dodgers de Los Ángeles. Bueno, ya hay 3 equipos que están clasificados a la serie de campeonatos, que son los New York Mets, los Yankees de Nueva York, ahora los Dodgers de Los Ángeles. El día de mañana se sabrá quién es el otro equipo que pasará, que entre los Tigres de Detroit y los Guardianes de Cleveland. Así que bueno, Gondan, ¿cómo has estado, Gondan? Y bueno, Gondan, se fuiste, Gondan. Bueno, ya no tarda en venir Gondan, así que bueno, aquí viene Gondan de regreso. Aquí está mi amigo Francisco Sierra. Ahí venía Gondan, pero algo le pasó a Gondan. Bueno, aquí está Gondan de regreso. Ahí anda Gondan, right. Bueno, póngase ahí derechito para que estemos todos al mismo nivel. Y ya lo sabe, gente. Bueno, muchachos, regálenos sus primeras impresiones de este juego. Déjenle saber a la gente qué significó para ustedes este juego. Un juego que cabe destacar que lo narramos en vivo. Estábamos con comentarios completamente en vivo y la verdad, ustedes fueron los que vivieron esta emoción. Yo estaba ahí con ustedes, pero estaba más que todo tratando de que todo estuviera en orden. Así que déjenlo saber ustedes qué les pareció este juego, Francisco. Bueno, un increíble juego. Los Dodgers de Los Ángeles se alzaron con la victoria. Un tremendo duelo de picheo entre 2 japoneses. El primer duelo de picheo de japoneses en postemporada. Y nos tocó vivirlo. Yu Darvish frente a Yoshinobu Yamamoto. La estrategia de Dave Roberts vuelve a funcionar. La estrategia de Roberts de estar colocando a todo su bullpen. Hoy tenía pensado Yoshinobu Yamamoto lanzar 3 o 4 entradas, pero con esta tremenda actuación que tuvo, alcanzó hasta la 5ª y se lleva la victoria. A final de cuentas, los Dodgers de Los Ángeles mostraron que una de sus deficiencias, que era el bullpen, ahora es una de sus fortalezas. Desde la segunda entrada del juego 3 de esta serie divisional, los Padres de San Diego tuvieron rosca tras rosca tras rosca, 0 carreras, y los Dodgers de Los Ángeles se alzan. Algo importante, algo que decíamos ayer, los Yankees ganaron con picheo sin que su mejor hombre estuviera bateando, que es Aaron Judge. Los Dodgers de Los Ángeles hoy ganan con picheo sin que su mejor hombre, Shohei Ohtani, estuviera bateando. Entonces, así es octubre, así es la postemporada de las Grandes Ligas, y ahora vienen los Mets de Nueva York, una serie de campeonato que seguramente estará tremenda, estará muy buena. Y le cedo los comentarios a mi amigo Gondan Rice. Sí, no, antes de que Gondan de sus comentarios, lo que tú mencionabas, perdón que te interrumpa, Gondan, tú mencionabas algo muy interesante, Francisco, y es el hecho de que jugar en temporada regular, en donde hay subida y bajón, 162 juegos donde tú te puedes dar el lujo de inventar lo que quieras
para obtener el final resultado, que es pasar a postemporada. En este caso, en postemporada, aquí cambian las fichas, muchachos, porque aquí usted no puede inventar lo que ya está inventado, porque un error le va a salir caro. Y acá, hasta el que no batea, si batea en postemporada, es el maestro. Es el héroe. Aquí es el héroe, porque aquí usted tiene que enfocarse. Y esto, bueno, yo creo que San Diego Padres, y ojo, que la zona del jonrón tiene como objetivo principal los Yankees de Nueva York y los Dodgers de Los Ángeles. Esos son nuestros equipos de la Liga Nacional y de la Liga Americana que más se consume contenido aquí en la zona del jonrón. Por tal razón, nosotros lo seguimos de cerca, pero creo que los San Diego Padres tenían una oportunidad importante juegos atrás de haber destruido esta serie y de haberse llevado la victoria. Ahora están en este lío, empacando maletas, porque no van para el baile, como siempre dice don Eddie Andrade, una frase que no puedo olvidar. Así que antes de que Gonda nos dé su comentario, dice Rubén Rubalcaba, un corazoncito azul. Así que Rubén Rubalcaba. Azul. Rubén Rubalcaba está contento. Bueno, yo lo tengo rojo. Mira, tenemos el corazón azul. De los Dodgers de Los Ángeles, la verdad que bueno. ¿Será Rubalcaba? ¿Será un clavadista? Bueno, no importa. Así que bueno, Gonda, cuéntanos cuál fue tu resumen, tu análisis de lo que fue este juego entre los Dodgers de Los Ángeles y los San Diego Padres, para ponerte derecho para que nos miremos bien, Gonda, todo paradito. Bueno, sí. Claro, ya prácticamente vimos una tremenda actuación de Yamamoto que nadie esperaba. Por fin está justificando el enorme contrato que tiene con los Dodgers de 300 millones. Eso es lo que queríamos ver en la serie regular, pero la salud de él no les permitió. En cuanto al partido de esta tarde, Yu Darvish se lució. Claro, le llamo el Pedro Martínez de los japonés porque su equipo no bateó, como siempre. Cuando Yu Darvish lanza, el equipo no batea. Y eso es una mala señal. Tú puedes tener muchos pitchers buenos y que pueden ganar, muchas veces no han podido ganar más victorias porque su equipo no batea. En el cambio de los Mets, solamente cometió 2 errores al lanzar, que fue el mismo picheo cuando estaba anotando, y la repetición de cada jonrón fue el mismo picheo a un sweeper que se quedó colgando, y lo aprovecharon perfectamente tanto Quique Hernández como Teóscar Hernández. Esta vez fueron los hermanos de otra madre, los hermanos Hernández de otra madre y de otro país. Quique Hernández y Teóscar Hernández, los héroes de este partido, aunque cada vez en la postemporada siempre hay un héroe diferente. Pues vamos a ver quién será el héroe ahora en la serie de campeonato de la Liga Nacional. A ver quién se va a unir, quién va a ser el jugador más valioso en esa serie. Ya los Dodgers tuvieron uno y ya se fue en 2020. Tuvieron uno en la serie de campeonato que fue Corey Seager antes de irse a Texas. Al irse a Texas se vuelve ya el héroe de Texas. Ahora bueno, algo pasó con el sonido de Gondan. Bueno, cabe destacar para ganar. Bueno, estamos teniendo problemas con tu sonido. Trata de quitar trata de quitar la transmisión, todo lo que tengas, para que tu ancho de banda se incremente, Gondan. Cabe destacar, Francisco y Gondan, que la asistencia de este juego fue de 53,183. Duró el juego de 2 horas con 26 en el Dodger Stadium. No, trata de quitar la transmisión si estás viendo el postjuego, para que tu ancho de banda tenga más poder. Ni siquiera ya no habíamos juego. Okay, bueno, trata de decir lo que estabas diciendo los últimos 3 minutos, porque no se te entendió nada. Sí, ahora hay que ver quién será el nuevo héroe de la serie, porque ya es borrón y cuenta nueva, porque ya Shohei no fue el héroe de hoy, no fue el héroe de esta serie porque no batió casi nada, pero así se comienza. Pues en una serie tal vez no bateas, pero en la otra te
te apareces con más poder. Y eso es lo que pasa, esa es la magia de la postemporada. Quique Hernández ahora es el héroe, pero hay que tomar en cuenta que Quique tiene 14 cuadrangulares en postemporada. Eso Estamos perdiendo tu audio otra vez, Gondan. Ok, se me mutió solo. Puede. No sé. Bueno, tenemos comentarios de Jeffries Isbel. Dice, ¿estos partidos son de playoff o semifinal? ¿O para qué son estos juegos? Hola, Jeffries Isbel. Bueno, mira, estos juegos son de serie divisional. Ahorita ya los Dodgers ganaron. Van a la serie de campeonatos a enfrentarse con los New York Mets. Si los Dodgers de Los Ángeles le ganan a los New York Mets en una serie de 7 juegos, el mejor, el que gane 4, pasa a la serie mundial. Espero que no estés bromeando. Así que bueno, Juventino Ramírez dice, arriba los Dodgers. Así es, Juventino, arriba. Vamos, Gonda, necesitamos escuchar ese comentario. Arriba los Dodgers. Ponemos al mismo nivel. Sí, todos, ahora fue que lo mismo que te pasó ayer, que se estaba mutiendo solo. En fin, ya terminar, necesitamos puede haber nuevos héroes en esta postemporada. Puede comenzar mal. Shohei Ohtani no estuvo bien en esta serie, pero puede despertar en la próxima serie y ganarse esa MVP de la serie de campeonato. Claro, siempre y cuando logre pasar por encima y podemos ver otra segunda serie de japoneses, porque ahí está Kodai Senga, que aunque está tocado por unas lesiones, pero puede que regrese. Y podemos ver otra vez otro enfrentamiento entre japoneses. Kodai Senga contra Yamamoto. Vamos a ver qué puede pasar. Ahora de tus días que no te oye. Gracias. Francisco, los Dodgers de Los Ángeles acaban de pasar. Con este resultado 2-0, se van a enfrentar a los New York Mets. Ahora, ¿cómo tú ves ese panorama contra los New York Mets, los Dodgers de Los Ángeles, Francisco? ¿Y quién para ti sería el pitcher del juego 1? Déjame corroborar si ya está anunciado el pitcher del juego 1. No, definitivamente que no está anunciado, que sería para este domingo 13 de octubre a las 5:15 hora del oeste, 8:15 hora del este. Te escucho, Francisco. Mira, seguramente irán con Jack Flaherty, que es el segundo abridor que viene ahí en la rotación después de Yoshinobu Yamamoto. Algo importante del equipo de los Dodgers de Los Ángeles, mencionar, como lo dije ahorita, el bullpen de los Dodgers está programado prácticamente para lanzar todos los días. ¿Por qué? Porque sus abridores no van lejos. Los abridores de los Dodgers de Los Ángeles tiran 4, 5 o 6 entradas. Entonces, esto, aunque para muchos podría ser una desventaja, yo creo que lo veo como una ventaja. Ya están impuestos, así vendían desde las finales de septiembre, así venía trabajando ya Dave Roberts. Ahora, cabe señalar que en global, ahorita si nos vamos a dar un favorito, seguramente los Mets lucen muy fuertes, pero también lucían muy fuertes el equipo de los Padres de San Diego. Los Padres de San Diego fue el equipo que más batió durante toda la temporada regular, yéndonos a porcentaje de bateo, ¿no? A average. Pero el picheo de los Dodgers se impuso. Y cosa importante para los Dodgers, van a tener días por ahí de descanso para recuperar a alguien que se haya lesionado. En este juego se vuelve a lesionar otro pitcher, Alex Vesia. Vamos a ver si ya puede estar bien sano más Freddie Freeman, si se integra Miguel Rojas. Vamos a ver si no es nada grave lo de Alex Vesia. Entonces creo que los Dodgers aún tienen con qué pelear esa serie ante los Mets de Nueva York. Y ahora el papel está cambiado. Ahora los favoritos para muchos van a ser los Mets de Nueva York después de lo que hicieron ante los Phillies de Filadelfia, pero yo no descartaría para nada a los Dodgers de Los Ángeles, que sin duda alguna traen un equipazo. Hoy Yoshinobu Yamamoto desquitó esos 300 millones que le pagaron, tirando 5 entradas para no permitiendo carrera. Ahora falta que desquite el sueldo
el androide del fenómeno japonés Shohei Ohtani. Vamos a ver si puede despertar allá contra los Mets de Nueva York. Recordad, los Dodgers de Los Ángeles reciben primero, así que seguirán en el Dodger Stadium. Los primeros 2 juegos son en el Dodger Stadium y posteriormente viajarán a la Gran Manzana a enfrentar a los Mets de Nueva York. Así es, bueno, Sí. tienes toda la razón. Los Dodgers de Los Ángeles se quedan ahí. Cuando tenemos comentarios de Capitán Cavernícola, buenas noches. Increíble, pero cierto. Funcionó el segundo japonés de los Dodgers. Desquitó el sueldazo. Saludos, Capitán. Saludos a Capitán. Qué bueno verte, Capitán, de regreso. Estás aquí con nosotros y estamos muy contentos por verte aquí con nosotros, Capitán. Por ahí dice Socorro Aquino. A ver si pueden con los Dodgers, a ver si pueden con los Mets. A los Mets, doña Socorro, le cuento que lo van a desarmar los Dodgers. La Cos W dice, Dodgers tienen fuerte picheo y grandes bateadores. Los veo en la Serie Mundial y favoritos. Así es la cosa. Te cuento que los Dodgers llegan a la Serie Mundial, se enfrentan con los Yankees de Nueva York y ahí caen los Dodgers. Cuéntanos. Bueno, no, yo no canto victoria. Una cosa que aprendí. Son opiniones. Son opiniones, yo sé. Dodgers. Pero una cosa que yo aprendí cuando estaba, cuando jugaba con los New York Mets. ¿Quién crees que se lleva esa serie, Gondan? Bueno, la cosa está difícil, pero me la voy a jugar. Mira como me la jugué con Texas el año pasado. Me la voy a jugar con los Mets. Porque los Mets han demostrado que, a pesar de las adversidades que han tenido, han demostrado que pueden salir de abajo. Llegaron como seed 6 en la temporada, en esta temporada. Y el seed 6 ha sido siempre un comodín perfecto para ganar, para tener victorias y llegar a la Serie Mundial. Si no, pregúntale a Arizona, pregúntale a los Bravos, pregúntale también a los Phillies, que han sido seed 5 y seed 6. Pregúntale a Texas, que es el campeón actual, hasta que gane otro este año. Y bueno, las cosas se han mantenido así. Yo digo, alguna cosa que aprendí cuando era jugador, cuando jugaba béisbol y también cuando veía béisbol en la Liga Dominicana, jamás cantes victoria temprano, porque te pueden dar en la madre. Lo aprendí jugar contra el Licey, que canté victoria, y dejé el juego ganando, el Escogido ganando, esa serie final del 98, que me dolió con el alma. Y cuando me levanto en la mañana, porque era un niño de 9 años, imagínate, tenía que levantarme. Cuando vengo el sábado de la mañana a levantarme, a saber que el Escogido perdió el campeonato, me desplomé por completo. Y por cantar victoria. Entonces, jamás cante victoria antes de tiempo. Hay que ver lo que pasa en el partido. Y me voy con los Mets. Porque los Mets tienen un picheo, tienen algo que no tienen los Dodgers ahora mismo. No tienen el problema de los Dodgers, que tienen solamente 2 abridores. Ellos tienen su staff completo. Así que los Mets tienen, por lo menos del 1 al 4, los primeros 4 partidos lo tienen cubiertos. Así es. Así, y puede repetirse con 3 días de descanso. Así que Mets, la serie, voy a apostar por la serie del software, que también es tan atractivo que hacer. Ok, bueno, por ahí dice Capitán, me gusta el optimismo de Díaz, o es sarcasmo. Dodgers no tiene buenos abridores. No, la verdad que sí. Bueno, que creo que va a ser una buena serie, la verdad, Capitán, entre Dodgers de Los Ángeles y los Yankees de Nueva York. Si es que se da, esperemos que se dé. Pero bueno, vamos a ver. Cuando les parece, muchachos, si analizamos lo que fue de manera breve, lo que fue el bateo de los Dodgers de Los Ángeles en este juego, Francisco, te lo encargo. Vamos a darle el bateo de los Dodgers. El bateo, sí. Mira, pues prácticamente no hubo bateo, ya que solamente fueron 4 imparables lo que conectaron el día de hoy los Dodgers de Los Ángeles. 4 imparables que fueron suficientes para ganar este partido. Solamente que 2 de esos 4 imparables fueron cuadrangulares. Cuadrangular de Quique Hernández, la segunda entrada ahí, cuadrangular de Teóscar Hernández, que fueron las 2 carreras
que conectaron, que hicieron los Dodgers de Los Ángeles el día de hoy. Los otros que conectaron hit fue Freddie Freeman, que se fue de 3-1, y el otro que conectó imparable fue, vamos a revisar por acá, Will Smith, que también conectó un rodado por ahí recibiendo a Jason Adams, el relevista. Esos fueron los únicos que conectaron hit por parte de los Dodgers de Los Ángeles. Entonces, algo interesante aquí, Shohei Ohtani de 4-0 con 3 ponches. Es importante que se dé cuenta Shohei Ohtani que los equipos que vienen ya no son los Marlins. Shohei Ohtani difícilmente va a volver a tener una exhibición como la que tuvo contra los Marlins de 6-6. Entonces ya estos son juegos decisivos. Shohei Ohtani yo creo que debe de pensar muy bien las cosas, porque es el hombre clave de la ofensiva de los Dodgers de Los Ángeles. Importante que estén otros bateadores respondiendo, como el caso de Kike Hernández, como el caso de Teoscar Will Smith, que conectó también cuadrangular en el cuarto juego. Entonces, los Dodgers van a basar mucho en el bullpen. Esa es la fortaleza ahorita de los Dodgers de Los Ángeles, más que el picheo abridor, que solamente son 3, Yoshinobu Yamamoto, Jack Flaherty y Walker Buehler. Fuera de ahí son 10 lanzadores de bullpen los que tiene Dave Roberts, y esperemos que el zurdito Alex Vesia esté bien, porque nada más tiene como zurdos a Alex Vesia y a Anthony Banda. Entonces esa va a ser la clave para los Dodgers de Los Ángeles, para pelearle a unos enrachados y poderosos Mets de Nueva York, que eso sí tienen rotación de abridores, tienen relevo y tienen bateo. Entonces ahí va a estar complicado. Los Dodgers de Los Ángeles van a remontar. Dice, los Mets de Nueva York será el primer equipo en derrotar 3 campeones divisionales para ser el primer equipo que logra esa distinción, y van a ir a la Serie Mundial. Bueno, ya veremos, mi amigo Ulises Mercado, ya veremos qué es lo que sucede. Mira que va a ser una serie que va a causar muchas expectativas extra de Mets contra Dodgers, ya que los Mets no venían como favoritos, ellos vienen desde el comodín. Así que vamos a ver de qué cuero salen más correas. Vamos a ver de qué cuero salen más correas. ¿Cuándo te parece si analizas lo que fue el picheo, Francisco, de los Dodgers de Los Ángeles? Sí, perfecto. Mira, una exhibición de Yoshinobu Yamamoto, el japonés, donde se esperaba que fueran menos de 5 entradas. En una declaración, Dave Roberts estaba anunciando que Yoshinobu Yamamoto lanzaría entre 3 a 4 entradas solamente, y después utilizaría toda la lista larga de relevistas. En esta ocasión fueron 5 entradas, ya que estuvo lanzando muy bien, con pocos lanzamientos, retirando solamente 2 hits, permitió 1 base por bola y ponchó a 2 bateadores. Después siguió Ivan Phillips con 1 entrada y 2 tercios. Cabe mencionar que aquí yo me enojé con Dave Roberts. Ivan Phillips está tirando muy bien, logró 3 ponches y lo saca para traer al zurdito Alex Vesia. Nada más se enfrentó a un zurdo que fue Jackson Merrill, lo logró retirar con ponche, pero después, cuando estaba calentando ya en la 8ª entrada para enfrentar a otra tanda de zurdos del equipo de los Padres de San Diego, se lesiona calentando. Al parecer pisó mal ahí, y bueno, esas son malas noticias. Esperemos que esté bien y que esté de regreso para el día domingo. Después Michael Kopech retiró extraordinariamente la 8ª entrada y Blake Trainer cargó con el salvamento. Esa fue la exhibición de picheo del equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Vienes mudo. Así es, Francisco, gracias. Bueno, así es, en términos generales, estamos contentos. Los Dodgers de Los Ángeles, los 2 equipos de la zona del jonrón, los 2 equipos principales, que son los Yankees de Nueva York y los Dodgers de Los Ángeles. Yankees por su servidor El Díaz, Dodgers por su servidor Francisco de Línea de Hit, han clasificado. Los New York Mets por JCW. Y bueno, estamos contentos porque vamos a una serie de campeonatos. Todavía mañana se va a jugar lo que es el juego número 5 entre los Guardianes de Cleveland y los Tigres de Detroit. Ese juego ustedes lo pueden encontrar, será el sábado, será a las 10 de la mañana, hora del oeste, 1 de la tarde, hora del este, y ya con eso se saldría el último jugador, el último equipo de la serie de campeonatos
para que ya estén los 4 clasificados. Actualmente está clasificado los New York Mets, los Dodgers de Los Ángeles y los Yankees de Nueva York, a la espera de los Guardianes de Cleveland o los Tigres de Detroit. ¿Cuándo van a volver a ver a los Dodgers de Los Ángeles? A los Dodgers de Los Ángeles los vuelven a ver el domingo a las 5:15 hora del oeste, 8:15 hora del este, en el primer juego de la serie de campeonatos entre los New York Mets y los Dodgers de Los Ángeles, que se va a jugar en el Dodger Stadium. Actualmente no hay ningún pitcher que está nombrado, pues el juego está prácticamente en pañales. Y bueno, pero usted esté pendiente para lo que es el juego de mañana. ¿Por qué? Porque al terminar el juego de mañana nosotros traemos toda la información con pronósticos. No solo vamos a estar nosotros, va a estar Don Eddie, va a estar Gondan Wright, va a estar Steven, va a estar JCW, va a estar Casillero 42, va a estar aquí una cantidad de gente increíble, analistas de este juego. Cuando tenemos ahora a Steven, cuéntanos cómo fue. Bienvenido primero, y qué te pareció el juego, cuál fue tu análisis y tu resumen del juego entre Dodgers y San Diego. Primero que todo, buenas noches a todo el equipo de transmisión de la zona del home run Díaz y línea de hit, su nombre es Francisco. Bueno, este partido de los Dodgers de Los Ángeles y los Padres de San Diego, nadie se esperaba que fuera así, pero yo particularmente sabía que este partido iba a ser de pocas carreras. ¿Por qué? Porque estudié antes del partido que los vientos estaban a 6 kilómetros por hora desde el jardín central hacia el home plate, o sea que los bateadores, aunque le den duro a la pelota, iba a ser complicado sacarla, y más en el estadio del Dodger Stadium, con un estadio hecho para lanzadores. O sea, realmente yo pensaba que iban a ganar los Padres de San Diego, porque Yamamoto le había ido bastante mal contra los Ángeles Dodgers contra los Padres de San Diego, y por parte de Yu Darvish, que no hizo mala actuación, pero a la ofensiva no darle el apoyo correspondiente, lo que sucedió fue que perdieron el partido blanqueados. O sea, qué defraudamiento de parte de los Padres de San Diego, que tienen desde el juego 3 que no anotan una sola carrera. Están similares a los Guardianes de Cleveland, pero los Guardianes ya cerraron esa racha, destacando que los dos Hernández por parte de Los Ángeles Dodgers la sacaron, Quique Hernández y Teóscar Hernández. Los Dodgers de Los Ángeles en los partidos 5 de la serie divisional desde el 2021 tienen 2-0. Recordemos que en aquella serie divisional del 2021 le ganaron en 5 juegos a los Gigantes de San Francisco. En esta ocasión lo hacen contra el equipo de los Padres de San Diego. Hay que destacar qué tremendo bullpen tienen los Dodgers de Los Ángeles. Porque si bien es cierto, Yamamoto hizo una buena actuación, pero no sé si llegaron a percatarse de 2 batazos, pero 2 batazos conectados sólidamente por parte de Manny Machado, que no se fueron por el jardín derecho. Eso sucedió por lo mismo que yo estaba comentando anteriormente. El viento estaba a favor de los lanzadores, y por eso este partido se dio solamente a 2-0. Si hubiera sido un viento favorable hacia los bateadores, muy probablemente nosotros hubiéramos tenido un partido 4-2, 4-3, pero no. Esos 2 batazos en cualquier otro estadio era cuadrangular, seguro. Dígale que. Entonces, yo entiendo que la clave de los Dodgers fue que Yamamoto pudo lanzar bien en el día de hoy, porque Yamamoto, si se han fijado, eso yo no me logré percatar antes del partido. Lanza un partido mal y el siguiente lo lanza de manera muy buena. Entonces hay que destacar eso de Yamamoto, porque eso nos puede servir más adelante para la hora de dar pronósticos sobre este lanzador. Y Darvish, tremenda actuación. ¿Qué pasó? La ofensiva no lo apoyó, y así por el estilo. Tienes toda la razón, Steven. A Yu Darvish la ofensiva no lo apoyó. Se resume así en San Diego. Yu Darvish hizo una excelente actuación. Yu Darvish tenía un semblante triste, lo comentaba con Francisco cuando comentábamos el juego. No tenía por qué tenerlo, porque él, a pesar de todo, hizo una excelente labor. Pero cuando la ofensiva no te responde, te pasaba la de Ohtani cuando jugaba con los Angels de Anaheim. Se tiraba aquellos juegazos. Exacto. Y perdía por 1-0. Entonces, no hay motivación. Entonces, por parte de Yu Darvish, que él se despreocupe,
Si me estás escuchando, Darby, en algún momento, despreocúpate, hermano. Tu Sí, culpa es no cierto, fue. hermano. Lo que pasa es que aunque él lanzó el tremendo juego, recordemos que fue su equipo que eliminaron. Él quería llegar a la Serie Mundial, aunque él hizo el trabajo de él. El trabajo que le respondía hacer a él lo realizó. Por eso que se olvide, pero él quería llegar a la Serie Mundial, al igual que todos los jugadores. Así es, Steven. Francisco, ¿algo más que aportar a este postjuego de los Dodgers de Los Ángeles y los San Diego Padres? No, mira, nada más comentar, muy acertado los comentarios de Steven, del hecho de esos dos cañonazos que conectó Manny Machado hacia la banda contraria, y Mookie Betts prácticamente parecía la repetición uno del otro, ¿no? Allá pegado a la barda, allá en la franja de advertencia capturó. Ahora, cosa importante de los Padres de San Diego. En el juego 3 de esta serie divisional hicieron 6 carreras en la segunda entrada. A partir de ahí ya no hicieron ninguna carrera. O sea, y estamos hablando que este juego 3 se ganó 6 carreras contra 5, lo ganaron los Padres de San Diego, pero en esa segunda entrada hubo 2 jugadas donde eran out prácticamente y la defensiva de los Dodgers falló. No me quiero meter en la polémica de que si Manny Machado usó sus mañas, sus trucos ahí, no quiero entrar en polémica, pero la defensiva de los Dodgers falló en esa segunda entrada, si no hubieran hecho 6 carreras. Entonces, cabe destacar que se daba por seguro que la ofensiva de San Diego era muy potente, y aquí se vio que no es tan potente. Realmente el bullpen de los Dodgers de Los Ángeles fue el que se lleva el MVP. No le daría yo a un jugador en específico, ni siquiera a Teóscar Hernández, que conectó 2 cuadrangulares en esta serie. O sea, no hay un jugador que se destaque por el equipo de los Dodgers como individualmente. Realmente lo que fue la labor colectiva del bullpen de los Dodgers fue lo que los tiene ahorita en la serie de campeonato de la Liga Nacional. Y lo que tú comentabas, que Blake Treinen ha sido sólido en estos playoffs, no solamente en estos playoffs, su efectividad en la temporada regular es bestial, 1,82, si no vi mal, si no me recuerdo mal. La verdad es que los Dodgers tienen un tremendo bullpen, y esto era lo que necesitaban para ganar. Lo que necesitaban para ganar era que Yamamoto tirara bien hasta la quinta entrada, porque ya sabían que su bullpen iba a poder resolver contra San Diego. Esto es lo que sucede en este tipo de casos. Y quizás ustedes no se quieran meter en ese tipo de polémicas, pero yo creo que fue claro. Manny Machado se metió a la grama. Eso era out y no revisaron esa jugada. O sea, esa jugada, pues, estamos hablando de que posiblemente esa jugada hubiera podido evitar por lo menos 4 carreras por el equipo de los Padres de San Diego, porque ese era el tercer out si lo contamos con todos los demás, y hubieran reducido las carreras, y posiblemente los Dodgers hubieran acabado el juego, acabado la serie allá en San Diego. Pero así es como lo dice Francisco. La verdad es que los Dodgers de Los Ángeles hay que darle su mérito, porque colectivamente fue que ellos ganaron la serie, la ganaron aportando un granito de arena cada quien, aunque si hubiera un MVP preciso, yo creo que se lo daría a Teóscar por ese gran slam que él dio en el juego 3, y también la sacó en el día de hoy. Aunque Kike Hernández, en este tipo de partidos decisivos, nosotros lo vemos más a él realmente resolviendo. Realmente resolviendo, así es. Bueno, para irnos despidiendo, aquí les mostramos lo que es el panorama de la serie, de lo que es la postemporada. Ya por los Yankees de Nueva York se clasifican a la serie de campeonatos. Por la Liga Americana todavía a la espera de la serie entre Detroit y Guardianes, que está empatada. Los New York Mets avanzaron, dejaron votados a los Phillies de Filadelfia y a los Cerveceros de Milwaukee. Los Dodgers de Los Ángeles ahora ganan esta serie con 3-2 a los San Diego Padres, y también dejaron en la carretera, dejaron a los Bravos de Atlanta. Estos son los 3 equipos que están clasificados para la serie de campeonatos. Estamos a casi nada, muchachos, de que termine lo que es la postemporada. Ya el 25 de octubre comienza la serie mundial, y bueno, estamos a la vuelta de la esquina. Agradecerles a todos por el apoyo a la zona del jonrón, Steven, Francisco, Gondan, que estuvieron el día de hoy, y
Recuerden que mañana al terminar el juego traemos todo ya, los brackets completos, los 4 juegos y con todos los comentaristas de la zona del jonrón e invitados especiales porque mañana va a ser un boom. Vamos a necesitar doble pantalla para que quepa tanta gente. Así que ya lo saben. Saludos, bendiciones, la zona del home run.